Bienvenidos todos a un tercer episodio de Hablamos Claro. Estamos muy contentas porque hemos tenido muy buena receptividad. Estuvimos leyendo sus comentarios. Gracias, Joana. Gracias, Gabo. Gracias, Elsa, Nadia. Todas las personas que nos estuvieron comentando, dando likes, suscribiéndose. Nosotras, la verdad, confesamos que diariamente nos metemos así. Vamos a responder, vamos a decir, ay, gracias por habernos escrito. Nos motiva muchísimo su interacción con nosotras y se lo agradecemos de corazón. Mi nombre es Piera, obviamente se los repito porque a lo mejor algunos lo olvidaron, ella es Sol, y hoy vamos a comenzar con un tema que nos gusta. Estuvimos analizando los 3 capítulos con el tercero de hoy. Sabemos que en el primero hubo un poco dispersas, mucho chiste y tal, y dijimos, bueno, está bien, nos pulimos. En el segundo ya vimos que pudimos darle un poquito más de estructura, aunque y nos hicimos muchísimo bullying entre nosotras porque en el segundo episodio había obesidad mórbida. En ese video la papada de Sol les manda un saludo y mi brazo gigante también. Gracias por vernos. En la vida real no nos vemos tan anchas, pero en ese video por alguna razón sí. Esperemos que en este nos veamos espectaculares. ¿Sol listísima para comenzar? Listísima, muchas gracias a los que me preguntaron por qué estaba tan hinchadita. No estoy hinchadita, pero me veo. Sé lo que vi. Y créanme, no es lo que los que están acá ven. Entonces, bueno, bienvenidos, mi nombre es Sol Meléndez, estoy encantada de estar acá en un tercer episodio. Y quisimos seguir la línea de febrero, amor, amigos, y para ello nos pareció muy interesante hablar de algo que todos tenemos en común. Animales, seres humanos, todos tenemos en común. Y me parece interesante que podamos darnos cuenta de que en algunos momentos podemos separarnos de esto, pero no de alguna forma de ese legado. No podemos cambiar de sangre, por lo tanto no podemos cambiar de esta palabrita. ¿O palabrota? Palabrota. Dependiendo si vas a terapia, palabrita. Y para algunos es palabrota. Yes. Hoy venimos a hablarles de familia. De la familia. Porque además es un tema que es muy recurrente en terapia y creo que es un referente universal. Pues porque para haber nacido tienes que venir de unos testículos y tienes que venir de unos ovarios, entonces básicamente es lógico que es un punto en común que tenemos todos los seres humanos y las especies, solo que las especies se dan menos mala vida, yo creo que a lo que nos damos los seres humanos, y hoy queremos tocar puntos bien específicos que hemos analizado en sesión, en la vida, en la parte personal, de varios ángulos. Entonces, Sol, ¿quieres arrancar? Quisiera arrancar con una palabra. Sé que lo has vivido porque esto sí lo experimentamos mucho en terapia y es una palabra que realmente se convierte en una sentencia. Por eso el nombre de este episodio es Mi familia, mi sentencia, ¿no? Y son estos mandatos parentales, ¿no? Existe en la familia muchos mensajes, ¿no? Hay unos que son manifiestos, hay otros que son latentes, pero hay una parte que se incrusta muchísimo en nuestro inconsciente y muchas veces también en lo consciente, ¿no? Y empieza a ser entonces empieza a causar una especie de síntoma sin que la persona sienta que es un síntoma, ¿no? O perciba que es un síntoma. Les voy a poner un ejemplo, porque hoy queremos hacer un poquito esto más dinámico, pero desde la experiencia de los demás. Y uno de los ejemplos, me lo dio un amigo, recientemente falleció su padre, y su preocupación era cómo continuó el legado de mi papá. El papá fomentó algo, creó algo en su país, y él decía, no sé si lo quiero hacer, pero es el legado de mi papá. Aparte, tuvo muy buena relación con su papá, entonces es un duelo muy sentido y él quiere como reivindicar ahora la ausencia de su papá. Y yo le decía, bueno, pero ¿tú quieres seguir en este negocio de tu papá? Y él decía, no, pero es su legado. Y allí, ¿no? Es cuando el legado familiar se convierte en un sacrificio que te estanca a ti como persona y que te obstaculiza la vida. Me hacía la acotación, ¿no? Y muchos pacientes vienen con esto de yo soy Juanito López y los López siempre hemos sido de tierra, los López siempre hemos sido de empresas y allí es cuando el mandato parental se convierte en un sacrificio de vida, ¿no? Eso de los López somos los empresarios y si yo quiero ser cantante, pues yo estoy rompiendo de alguna forma con esa herencia que se gesta allí en casa, ¿no? En la familia. Ahorita que usas la palabra herencia, obviamente hay un montón de factores hereditarios, desde un lugar biológico, cuando vas al médico y te preguntan, ¿tu mamá es diabética? ¿Tu papá es hipertenso? Sí hay una relevancia hereditaria, biológica, pero también la hay desde un lugar psicológico. O sea, los seres humanos
replicamos desde el inconsciente algo que también heredamos sin necesariamente haberlo vivido. No tuvimos que haber sido parte de la historia activa de nuestros padres o de nuestros abuelos para poder tener una carga histórica que de alguna manera determina lo que llaman muchas veces en lugares místicos, pero no es tan místico, que es un destino. Entonces muchas veces sentimos o sienten los pacientes y la gente en general que hay un destino que tiene una fuerte pauta lo que te antecede, o sea, lo que vino antes de ti. Incluso las neurosis pueden ser hereditarias y por eso hay que trabajar tanto no solamente en mi presente y quién soy yo, sino qué estás arrastrando de lo que vino antes de ti, porque muchas veces si no lo vuelves consciente, si no tienes voluntad de ver qué hacer con esa carga que no es algo elegido, que simplemente que es parte de tu ADN biológico y psicológico, se vuelve un decreto, se vuelve un destino. Y ahorita que hablaba, Sol, de la fuerte carga de los apellidos, me recuerda que antes en Europa habían escudos familiares, ¿no? La parte de la nobleza, la gente rica, de castillos y así. Yo también, si tuviese un castillo, tendría mi escudo. La verdad es que los Rosillón Brusa, y no sé, sería un león. Los Meléndez tenemos nuestro, pero luego En Venezuela, Sol en su casa tiene un escudo de su familia, si es de la nobleza venezolana, por supuesto. Y era justamente para representar que el apellido tiene un poder y que tiene una fortaleza y que tiene una pauta social. Que ahora la gente ya no utiliza escudos. Bueno, yo no he visto, al menos nadie se presenta diciendo, hola, soy fulano de tal, y los Pérez con mi escudo no lo he visto, pero sí hay un escudo psíquico. Sí hay un escudo en donde, yo no sé si a ustedes les pasa esto, a mí me lo dicen mucho, no solo en terapia, sino en la vida, es que en mi familia somos de carácter muy fuerte. Yo honestamente no entiendo cuando las personas se refieren a un carácter fuerte, porque desde como yo lo analizo, cada vez que quieren excusar el mal carácter, una mala contestación, una respuesta muy reactiva, es que yo tengo un carácter muy fuerte. Y es de, no, ¿sabes qué? Todos tenemos carácter. No es de fuerte o débil. Yo no creo que la categoría sea si es que es muy fuerte o es muy débil, sino más bien la incapacidad o la dificultad que tú tienes en tu manera de reaccionar, muchas veces la avalas con el apellido. Es un recurso, el apellido empieza a ser un vehículo para justificar pero es que yo soy así, es que tú no sabes cómo es mi papá, mi mamá, yo soy así. Empieza a ser un vehículo, ¿no? Y termina siendo el recurso que más escuchamos en terapia y que más escuchamos también con amigos y con parejas, ¿no? O sea, ¿cuántas veces en las relaciones de pareja no te dicen, es que yo crecí viendo esto, ya yo soy así? Y ahí es donde esta parte de, no solamente de herencia, sino de aprendizaje vicario, ¿no? Y me encanta porque aprendo viendo, ¿no? Y es algo que nosotros debemos tomar mucha conciencia. No sé si te pasa en terapia que de pronto los pacientes que están entre 30 y 30 y tantos quieren ya tener hijos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quieres tener un hijo y tu discurso es ese? Tu discurso es que yo soy así. Porque así era mi mamá, y así era mi papá, y así somos. ¿Qué tipo de padre vas a ser? Y yo creo que esa es una pregunta que ustedes, los que nos están viendo, los que nos están escuchando, deberían empezar a hacerse. Bueno, quiten el deberían. Me gustaría que se hicieran. ¿Qué tipo de padre voy a ser si mi discurso se parece a lo que está diciendo Piera? ¿O qué tipo de padre voy a ser si para mí mi apellido es el vehículo que conecta con todas mis justificaciones, con todos mis vacíos, con todas mis carencias, ¿no? Y los permisos que me doy, porque muchas veces es una excusa. Es que yo vengo de un hogar donde mi madre y donde mi padre, y entre ellos, y a mí después de los 20, sobre todo en los 30 y dígame en los 40, es de, amigos, ustedes no pueden seguir excusando las porquerías que hacen solamente porque las aprendieron, porque hay una palabra que es espectacular, que es el desaprendizaje. Entonces todo aquello que estuvo sometido a lo que tú aprendiste en casa, porque sí hubo un sometimiento, o sea, tú no elegiste observar o absorber por los poros lo que en tu casa haya ocurrido. Incluso muchas veces me ha pasado que los pacientes dicen, eso yo no lo viví o eso a mí no me tocó. Sí, pero lo escuchaste, te lo contaron, y hay un lenguaje contextual que muchas veces no tienes que ser espectador de etapas de tus padres para poderlas haber absorbido, y en ese absorber tienes toda la tendencia a replicar. Entonces nos volvemos réplicas. Y la neurosis, y esta parte, hay un término muy bueno que se llama cadenas generacionales neuróticas, que es justamente donde replicamos de manera generacional
aquello que se vive como una condena, como un destino desde un lugar familiar, y hasta que llega la manzana podrida de un guacal que no está tan podrida, es la manzana sana muchas veces. De hecho, donde se ve, ¿no? Que es este paciente, ¿no? Este paciente problemático. Es que vengo a hablar acá de Piera porque Piera pues tiene demasiados problemas, pero qué bueno que Piera sea quien lleve de alguna forma la bandera de sí, mi familia está mal, porque a partir de, bueno, poniéndote como paciente, Piera y su familia a malvada. partir de esta persona, de este adolescente, por lo general son adolescentes, de este adolescente que está muy mal, se ven los flagelos de la familia, ¿no? Hay algunos flagelos que nosotras queremos tocar hoy, y uno de ellos es el hecho de sobreproteger demasiado a los hijos. Ese es uno. Después hablaremos de ese. Pero el que queremos referir hoy es muchísimo el punto de la comparación, ¿no? O sea, cuando estos padres dicen, pero ¿por qué? Si tu hermano, tu hermana, tu tío, tu primo. Exacto, si Luna y Solecito, yo los estoy criando con los mismos valores, pero ¿por qué? Porque Luna sí entiende y Solecito no entiende. Y aquí es donde otra vez acá viene una pregunta que les quisiera dejar. Revisen un poquito ustedes madres, ustedes padres, en qué momento de la vida decidieron tener a este hijo y a esta hija, a Lunita y a Solecito. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener a Lunita a los 25 años y después tener a Solecito a los 35 años. No es el mismo momento histórico, no es la misma madurez emocional y por lo tanto, aunque el amor tal vez sea igual, la educación va a ser distinta. Porque tú tienes una evolución también distinta, no es igual ir a terapia y haber manejado estos agujeros emocionales que tener un hijo, porque ese hijo te va a llenar a ese agujero emocional. No es lo mismo, no es el mismo lugar. Y entonces, ¿quiénes terminan lamentablemente pagando estas carencias a los padres? Los hijos. Y entonces es cuando hago la comparación. ¿Pero por qué yo le estoy enseñando a ellos lo mismo? Yo les doy a ellos lo mismo, ¿no? Y viene esta duda de... Obviamente nosotras no somos madres todavía, pero viene esta duda de, ¿y a mis hijos yo los quiero por igual? Yo creo que muchas veces sí, pero también hay que hablar de que hay padres que no quieren por igual a sus hijos, bien sea desde mi perspectiva por un punto de identificación. Hay hijos con los que te identificas más, o hay hijos que te reflejan las heridas que ya tú ya traes antes de ellos. Y puede haber o un rechazo o un acercamiento a partir de la historia que tú traes como persona, no solo lo que aprendes a desarrollar en tu rol de madre o de padre, sino que uno lo desempeña desde el hijo herido o desde la hija herida. Y desde allí, incluso me ha pasado que veo pacientes donde los padres vuelven a los hijos como sus hermanos o como sus aliados. Y eso a mí se me hace, Sol, es de, a ver, ustedes son mis aliados, mira cómo hace esto tu papá. Oye, mira qué mal que tu papá hace esto. Es de... Amigos, resuelvan los problemas de pareja con su pareja. No metan a sus hijos en las situaciones complicadas. Dejen que sus hijos creen, para bien o para mal, los propios criterios que ellos quieran tener de sus papás. Entonces, allí se desvirtúa cuál es el rol de una mamá o de un papá con un hijo cuando los vuelves cómplices, cuando los vuelves amigos o cuando los vuelves hermanos. Porque allí ya se pierde entonces esa jerarquía que debe existir, no porque haya algo más importante. Y es que sí debe. Debe haber una jerarquía donde los padres y los hijos y los hermanos tienen como una ubicación en el sistema y esa ubicación puede irse modificando a medida que vamos teniendo mayor edad, porque no es la misma influencia que tienes en una persona de 8 años a la que tienes cuando tienes un hijo de 35. Cambia. Y creo que las personas no están, y me parece que hay una distorsión acá muy recurrente, ¿no? Y es estas madres o estos padres que todavía no han asumido que son padres, porque de pronto son padres jóvenes o son madres jóvenes y quieren entonces entrar en este núcleo del hijo, ¿no? Mi hija y yo compartimos la ropa, nosotras somos súper amigas. A mí me han llegado así madres de adolescentes diciendo es que ella y yo somos igualitas. No son iguales, exacto. No son iguales. Y allí también, ojo con eso, porque allí también seguimos estirando ese mandato parental de yo soy Sol y tengo a mi hija Solecita, ella va a ser como yo, pero ¿por qué ella tiene que ser como yo? ¿No? O no solo como yo, Sol. Tengo hijos para que me solucionen la vida. A mí cuando me dicen es que mis padres me reclaman yo te di techo, yo te di educación, yo te di universidad. Sí sabías que se lo tenías que dar, ¿verdad? O sea, no sé si tienen en consideración que como padres existe una obligación y allí no es solamente una obligación moral, es una obligación legal, sí. Porque incluso las leyes amparan el hecho de que a los hijos se les tenga que dar todo lo que necesitan para un desarrollo emocional, social, intelectual adecuado. Sí. Entonces allí sí hay obligación.
pero no me parece que se reproduzca la gente para que los hijos les solucionen la vejez. Sí. O, mira, yo trabajé toda la vida en esto, subsistí, el sacrificio de haber pagado, el sacrificio. A ver, amigos, si usted no tenía un presupuesto para tener 5 hijos y los tuvo, ese es su problema. Entonces, el que los hijos tengan que cargar con que los papás no se organizaron en su economía y en sus decisiones para tenerlos, y entonces lo ven desde, no, mis papás se esforzaron, sí, pero sí sabías que podías no tener o tener un solo hijo para darle, o sea, no nos vamos a meter en ese análisis, pero... Y eso se llama planificación familiar. Y sabes, sin entrar mucho en detalle, pero no sé si te pasa que cuando toca hablar de qué va a pasar cuando me muera, ¿no? A las personas también les da mucho miedo hablar de eso. Y entonces cuando viene lamentablemente el fallecimiento dentro del núcleo familiar, vienen las crisis que en este caso estancan mucho, ¿no? Porque hay crisis que nos hacen superarnos, pero y que quería la cremación, el velorio, el ritual, el dinero, quién va a poner esto, ¿no? Y sobre todo empiezan estas luchas, sobre todo cuando hay demandas tan fuertes del núcleo familiar de ahora tú tienes que ser la gerente de la empresa porque es lo que hubiese querido él. Entonces, lamentablemente, los patrones familiares empiezan a ser un obstáculo en nuestro desarrollo porque hay muchos padres que no están listos, no solamente a la parte económica, que es súper importante dentro de la planificación familiar, sino a la parte emocional. Si yo todavía me sigo comportando como un niño, si yo todavía sigo demandando cosas como un hijo, claro. ¿En serio qué me hace pensar que estoy listo para ser un padre? Allí es donde lamentablemente se dan las confusiones de roles. A mí me gusta cuando vienen algunas personas y dicen, bueno, yo quisiera tener un hijo. Les voy a poner un ejemplo ficticio, ¿no? La primera persona en la vida que quisimos complacer, ¿no? Nuestro padre, nuestra madre. Entonces vienen estas personas que de pronto tienen un poco más de autoconciencia y dicen, es que yo le doy todo a mi esposa, yo le doy todo a mi esposo, pero quiero tener un hijo y sé que eso va a ser un obstáculo. Eso es un nivel de autoconciencia, wow, ¿no? Pero no es lo usual, lamentablemente. Y yo te preguntaría a ti, que estás A ti que nos estás viendo en este momento, en YouTube o en Spotify. Pero, bueno, Spotify no nos van a ver. Pero ojalá que en Spotify nos imaginen, ¿no? O Spotify, si quieren decirlo de una manera más natural. Bueno, en Spotify, porque ya saben que mi inglés, que se pregunten en qué momento de la vida estoy con relación a mi edad y a mi evolución emocional. Porque si yo quiero tener un hijo porque tengo 35 años, perdóname la vida. Cosita. Pero tus traumas los vas a reflejar en el hijo, lamentablemente. Entonces, claro, nosotros vamos a tener un paciente nuevo, pero qué triste que sea a costa de tus deseos por una edad específica. Y fíjate que he estado en temas de debate en donde la generación de nuestros padres me han llegado a decir, no mis papás como tal, pero sí en conversaciones de, es que la generación de ustedes, los veintones, los treintones, se la piensan mucho para tener un hijo. Es de, no estoy preparado por la economía y no estoy preparado porque mis traumas. Y antes era simplemente un acto orgánico. Antes se creía que la familia se consolidaba al momento en que tenías hijos. Y ahorita, en un esquema mucho más sano para mí, la familia se crea al momento en que dos personas deciden unir sus intereses desde el amor, desde la intencionalidad, para poder decir somos familia, bien estés casado o no. Ya cuando dos personas se juntan para estar en una creación de un nosotros, ya ahí nace la familia. No necesitas hijos para llamarte familia como tal, o perros o gatos. Finalmente, y esta es una de las palabras que más se definen dentro de estos conceptos de familia, es la creación de un proyecto. Ahora, otro de los flagelos, la complacencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando son mis padres, Piera, y yo no puedo decirles, papá, no puedo ahorita darte dinero, o mamá, ahorita no te puedo acompañar? El exceso de complacencia, me gustaría que se lo pongamos acá a nuestros televidentes oyentes. A nuestros fans. Me gusta llamarlos fans. Me gusta llamarlos los fierinos y los solecillos. A mí no me gusta eso, yo me quedo con fans, pero gracias. Hello, mis melendísimos. Así va a ser la próxima. Habíamos hablado que eso no lo ibas a decir, pero bueno. ¿Qué? Los melendísimos. Sí, eso sí, ya lo a mí habíamos me parece que mi comunidad debería llamarse los melendísimos. No, a mí llámense fans, yo me conformo, no necesitan los pierinos y los solecillos. Bueno, a ver, este exceso de complacencia porque algo, ya sea religioso,
emocional o cultural me va a castigar si de repente yo digo, papá, mamá, ahorita no. Y bueno, el tema de hoy va a tener muchísimo más, obviamente vamos a tener mucha más tela que cortar, porque de acá entonces vienen las rupturas y las alianzas y las coaliciones con la familia del esposo, con la familia, ¿no? Que eso lo iremos desarrollando. Eso lo vamos a desarrollar, pero el punto es que cuando complaces demasiado a papá, a mamá, entonces empiezas a complacer demasiado a suegro, y ya te pierdes en esto por algo que no nos han enseñado, ¿no? Y es el hecho de que son papá y mamá, Piera. Tienes que hacer lo que ellos digan. No, y espérame, ¿tú sabes cuántos pacientes me han llegado con un remordimiento de ser, abundantes económicamente o emocionalmente? Incluso he tenido personas que me han dicho, ¿cómo me lo voy a comprar si mis padres están pasando por esa situación? Y yo, ¿comprándotelo? O sea, no entiendo cómo hay una relación tan directa en cuanto a si a mí me va bien, está mal, porque desde esta palabra lealtad inconsciente nociva, es que si ellos están jodidos, yo debo estar jodida de alguna manera para seguir conectándome con ellos. Y cuando tú te desprendes de la jodidez, a veces no consigues cómo conectar, porque hay familias que lamentablemente se mantienen a flote desde cosas muy enfermas, Sol, y cuando tú le dices esos aspectos lastimeros, insanos, yo ya no los quiero, entonces es de cómo me voy a relacionar si estos ejes en donde yo tenía mayor conexión ya no los tengo. Yo les diría, así, consejo, recomendación, si a sus padres no les va bien o a su familia no y a ustedes sí, disfrútenselo, porque aquí hay una parte que se llama individualidad, en donde cada uno crea lo que quiere con su vida y no podemos estar mermando nuestros gustos, tendencias y evolución con base en lo que la familia nuclear quiso hacer o su manera de vivir. Sí. No sé si a ti te ha pasado esto. Sí, y creo que lo podemos llevar en algún punto en algún podcast que me parece muy interesante porque este también es un tema muy recurrente, que es precisamente la culpa, ¿no? O sea, las crianzas que se dan desde la culpa, las crianzas que se dan y con discursos muy chiquitos, ¿no? Ay, si lo haces papá Dios se va a poner muy bravo. Papá Dios, ay, a papá Dios no le gustan las niñas feas, Papá Dios. ¿no? O al coco. Al coco. O sea, te va a comer el coco si el sigues chupacabra. así. ¿El chupacabra no te lleva si eres una mala niña? El chupacabras se lleva a los infieles. Okay. Hablamos de eso. Hay un episodio para ello. Okay. El chupacabras se lleva a los infieles. Pero el coco se lleva a los niños malos. O el ropavejero, aquí en México me parece, ¿no? Que decían. Entonces, terminas creciendo con situaciones que tú sabes que ya no, realmente no son reales, pero te cuesta muchísimo deslastrarte de ello porque hay un enganche y hay este respaldo, lealtad patológico en, es que si realmente yo hago esto, pues mi familia va a cuestionarme. Hay muchos tipos de familias y uno de los que más generan daño son precisamente los que sobreprotegen, ¿no? Los que dicen, pero ¿cómo te vas a ir para allá? ¿Pero cómo te vas? Ay, pero ¿y qué vas a hacer ahora, no? Y el enganche final de este tipo de familias es, quédate, así todo, voy a tomar tu palabra filosófica, obvio, así todo esté jodido, ¿no? Pero hija, quédate. Pero quédate hijo, en esta hermosa jodidez. Quédate disfrutando de esto, báñate de eso. Porque es que así somos los López. Entonces, no sé si quieres, Piera, recomendar, sugerir, cerrar de alguna forma que los que nos están escuchando entiendan que, uno, esto va a seguir, y dos, este episodio de hoy, y que le pusimos este nombre, muchas veces es como estos presos, ¿no? 15 años de cárcel. Es más, ¿sabes qué? Mejor, porque el preso sabe que a los 15 años se va a ir y se porta bien. Exacto. No, si son 15 años, son 15 años. Aunque te portes mal. Aunque te portes mal. Okay. Si son 15 años, son 15 años. Entonces él lo sabe. Pero imagínate tú, tus 35, 40 años de edad, diciendo, ¿cuándo yo me quito esta sentencia de encima de una mamá que nunca creyó en mí, de un papá que neurotizó todas mis decisiones? ¿Y cómo le partes la madre a la pareja? Porque también eso me llega mucho. Lo llevas. Y de hombres y mujeres, ¿eh? O sea, esto ni siquiera es todas las mujeres que mamita, no. Es hombres, mamita, papito. Y es mi mamá dice, mi mamá quiere. Y yo de verdad, a mí eso me vuela la cabeza porque es no puede ser más importante el decreto o la necesidad de tu mamá la tuya. Y si usted me está escuchando y usted es de esas parejas que andas chingando
a la persona con la que está al lado. Me descosí. O sea, vaya a terapia porque no es justo y porque qué castroso y qué pesadilla estar con usted si usted anda diciéndole a la pareja, mi mamita quiere, mi papito quiere. Brother, quédese solo o váyase a vivir con sus padres, y que por la favor. mejor forma donde podemos ejemplificar esto es, mira, Navidades, fin de año y fines de semana. Día de la Madre, Día del Padre. Y entonces, este año, ¿con quién lo vamos a celebrar? Nosotros. Y viene el problema. Sin nadie. No, exacto. No, es que el año pasado estuvimos con tu mamá, no es justo. Y ahí es donde, lamentablemente, el match tinderiano. El match tinderiano, pero en este caso de la familia, lo hacen desde los agujeros que los propios padres crearon y que ahorita se me hace demasiado difícil estar porque me da demasiada culpa. Hablo demasiado rápido, me emociona. Vamos a pausar la manera de hablar, Sol. Es que el tema nos apasiona. Una disculpa, pongan subtítulos por si no nos entienden. Sí, la verdad, eso fue muy rápido. Pero realmente nos apasiona porque al menos en nuestra práctica privada es lo que más se nos presenta. Muchísimo. De verdad, el tema familiar con la culpa, con los sacrificios, con los mandatos y la gerencia, ¿no? De alguna forma, para ir cerrando lo que, con estas palabras, lo que queremos nosotros explicar es el punto de todos estamos relacionados con la familia. La verdad es que independientemente de que migres, de que te cases, de que esta persona va a seguir siendo tu hermano, tu mamá, tu papá, pero qué bueno es que podamos entonces nosotros ubicarnos en un lugar distinto al de nuestros padres para poder entonces cuestionarlos, ¿no? Claro. Y para ir ya dándoles como un poquito a ustedes de pautas de qué hacer, nos venden mucho el no juzgues a tus padres porque son tus padres, incluso hasta la Biblia creo que lo dice, ¿no? El no juzgues. Sí, no. Yo creo que no se trata de ir a decirles a tus padres una lista y una letanía de todas las áreas de oportunidad que hubiesen tenido. Habrá algunas que sí son conversables y habrá muchas otras que no. Pero desde mi experiencia, un paciente o una persona puede trascender aquellos aspectos donde evalúa que no estuvo chido, que no estuvo bien, desde su propio criterio, generando un juicio. Pero el juicio no como un lugar en donde tú te estableces. El juicio es transitorio, a través de darme el permiso de juzgarlos con mi terapia. No es ir a llamarlos y decirles la cagaste, no, tu terapia, por favor. Solamente a través de un juicio puedes lograr un criterio. Y entonces el juicio se ve como un lugar transitorio, no te vas a quedar allí, no tengas miedo en juzgarlos. Sé muy respetuoso y cauteloso de lo que les compartes a ellos, porque al final no se trata de ir a recriminar, se trata de que tú lo puedas sanar. Qué bonito eso. ¿Verdad? Me quedó bonito. Precioso. Voy a escribir un libro, se los compartiré. Hasta parezco psicóloga, psicoterapeuta. Dices eso y la verdad es que muchas personas, lamentablemente hay muchos charlatanes en redes sociales que hablan del perdón familiar, ¿no? El perdón familiar. No lo vamos a decir porque yo sé que me detonas, por favor. El perdón familiar, el perdón. Y entonces cuando llegan de pronto a alguna terapia objetiva, llámenos, por favor. Buscan terapias objetivas, síganos en Instagram y escríbanos un mensaje. Cuando buscan una terapia objetiva, es que no lo puedo perdonar y hay cosas que no son perdonables, luego hablamos de eso. Pero el punto es que después de hacerse este juicio y este criterio, de verdad no tienes por qué ir a resolverlo con tus papás. O sea, vamos a entender una cosa, nuestros padres hicieron lo que pudieron con sus mandatos y con sus heridas. Por eso es que más bien en esta generación, esto que tú decías de por qué nos cuestionamos tanto el tener hijos, es porque primero hay más conciencia, ¿no? También hay mucho más abordaje terapéutico y todo esto. Pero qué bueno que tú estés en la edad que quieres tener un hijo y que digas, no quiero replicar lo que yo viví. Ay, sea, ese nivel de conciencia yo creo que lo es todo, porque no solo te vas a cuestionar cuántos hijos, sino que te vas a cuestionar, y me encanta ahorita todo lo que hay de disciplina positiva, de crianza respetuosa, porque le da un lugar al hijo, ¿ok? Una de las formas más agresivas que tienen las familias de comunicarse, paradójicamente, es el silencio, ¿ok? O sea, cuestiónense qué hago yo desde mi silencio con mis hijos, con mis padres, con mi esposo. Esta ley del hielo. Es que ahorita no me está hablando. Estas omisiones, de esto no se habla. Este silencio que incluso empieza a verse como nosotros somos una buena familia. A ver, cuéntame, ¿cómo sabes que eres una buena familia? ¿Cómo sabes que tienes una buena familia? Cada uno está en su cuarto, cada uno está en lo suyo, ¿no? O generador de fantasías, ¿no? ¿Qué estará pensando mi mamá de mí? ¿Qué estará pensando mi papá? ¿No? Seguramente está pensando que yo soy tal cosa. Entonces, muchos de los grandes
flagelos, heridas de pacientes de esta generación es, en mi casa no se habla de estos temas, de que consumí drogas, de que quiero irme a vivir con mi pareja sin casarme, o que quiero ser mochilera. Entonces estos silencios se convierten en fantasías muy agresivas para las personas y así lo viven. ¿Y dónde lo van a replicar? Ya lo sabemos, ¿no? Entonces, cuestiónense cómo se están comunicando con sus hijos y qué tan silencioso está siendo esa forma en la que ustedes agreden. Me gustaría regalarles una frase que me explotó la cabeza un poco en estos días que me dijo un paciente. Me decía, es que mi padre me ha dicho que la familia, a diferencia de otros vínculos, funciona como un cactus y no como una planta. Con las otras personas, como es una planta, tú la tienes que regar y le tienes que echar abono y un poquito de sol. Digo, soy muy mala para las plantas, todas se me mueren, pero si yo tuviera una planta, supongo que así funcionaría, ¿verdad? El cactus, a diferencia de una planta a la cual la tienes que estar mimando, es que él puede sobrevivir allí sin agüita, sin solecito, sin abono, lo que le tengas que echar. Y la postura de este padre, a lo que le decía a mi paciente es que los vínculos de la familia se dan por sentados. Aquí no hay que cultivar nada, aquí no hay que abonarle al vínculo porque como somos familia es obligatorio el que nos tengas que aguantar. Entonces yo le decía que yo no estaba nada de acuerdo, que yo creo que no existe un vínculo obligatorio en cuanto a lo que amo, lo que pienso y lo que siento hacia ti, porque en el transcurso de la vida el amor se puede fortalecer o desvanecer sin importar quién seas. Entonces, amigos, no, o sea, la familia no es un cactus, la familia es una planta y usted tiene que trabajar en que el amor, el respeto y el lazo que usted tiene, no importa con quién sea, se mantenga de la mejor manera y no lo den por sentado. Cuando tu familia es un cactus, generas o patologías o crímenes, ¿no? Entonces ahí se lo dejamos. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Una cosa así maravillosa. Iremos mejorando. Esperemos que Esperemos no vernos como en el pasado ni como en el primero. Espero que el tercero sea una joya y nos digan ¡wow! Y además que 3 es simbólico. Entonces muchas gracias. Gracias por esta triada. Adiós. Bye.